Texto narrado por Marco Vázquez. Cuento de Navidad, de Charles Dickens. Primera estrofa. El fantasma de Marley. Para empezar, Marley había muerto. Sobre ello no había ni la menor sombra de duda. La partida de defunción estaba firmada por el cura, por el sacristán, por el encargado de las pompas fúnebres y por el presidente del duelo. Scrooge la había firmado, y la firma de Scrooge circulaba sin inconveniente en la bolsa, cualquiera que fuera el papel donde la fijara. El viejo Marley estaba tan muerto como un clavo de puerta. Aguardad. Con esto no quiero decir que yo conozca, por mí mismo, lo que hay de especialmente muerto en un clavo. Si me dejara llevar de mis opiniones, creería mejor que un clavo de ataúd es el trozo de hierro más muerto que puede existir en el comercio. Pero como la sabiduría de nuestros antepasados brilla en las comparaciones, no me atrevo, con mis profanas manos, a tocar a tan venerados recuerdos. De otra manera, ¿qué sería de nuestro país? Permitidme, pues, repetir enérgicamente que Marley estaba tan muerto como un clavo de puerta. ¿Lo sabía así Scrooge? A no dudarlo. Forzosamente debía de saberlo. Scrooge y él, por espacio de no sé cuántos años, habían sido socios. Scrooge era su único ejecutor testamentario, su único administrador, su único poderhabiente, su único legatario universal, su único amigo, el único que acompañó el féretro, aunque, a decir verdad, este tristísimo suceso no le sobrecogió de modo que no pudiera, en el mismo día de los funerales, mostrarse como hábil hombre de negocios y llevar a cabo una venta de las más productivas. El recuerdo de los funerales de Marley me coloca otra vez en el punto donde he empezado. No cabe duda en que Marley había fallecido, circunstancia que debe fijar mucho nuestra atención, porque si no la presente historia no tendría nada de maravillosa. Si no estuviéramos convencidos de que el padre de Hamlet ha muerto antes de que la tragedia dé principio, no tendría nada de extraño que lo viéramos pasear al pie de las murallas de la ciudad y expuesto a la intemperie. Lo mismo exactamente que si viéramos a otra persona de edad provecta pasearse a horas desusadas en medio de la oscuridad de la noche y por lugares donde soplara un viento helador, Verbigracia, el cementerio de San Pablo, y tratándose del padre de Hamlet, tan solo impresiona la ofuscada imaginación de su hijo. Scrooge no borró jamás el nombre del viejo Marley. Todavía lo conservaba escrito, años después, encima de la puerta del almacén. Scrooge y Marley. La casa de comercio era conocida bajo esta razón. Algunas personas poco al corriente de los negocios lo llamaban Scrooge Scrooge, otras Marley sencillamente, mas él contestaba por los dos nombres. Para él no constituía más que uno. Oh, y que sentaba bien la mano sobre sus negocios. Aquel empedernido pecador era un avaro que sabía agarrar con fuerza, arrancar, retorcer, apretar, raspar y, sobre todo, duro y cortante como esos pedernales que no despiden vivificadas chispas sino al contacto del eslabón. Vivía ensimismado en sus pensamientos, sin comunicarlos, y solitario como un hongo. La frialdad interior que había en él le helaba la aviejada fisonomía, le coloreaba la puntiaguda nariz, le arrugaba las mejillas, le enrojecía los párpados, le embaraba las piernas, le azuleaba los delgados labios y le enronquecía la voz. Su cabeza, sus cejas y su barba fina y nerviosa parecían como recubiertas de escarcha. Siempre y a todas partes llevaba la temperatura bajo cero. Transmitía el frío a sus oficinas en los días caniculares y no las deshelaba, ni siquiera de 1 grado, por Navidad. El calor y el frío exteriores ejercían muy poca influencia sobre Scrooge. El calor del verano no le calentaba y el invierno más riguroso no llegaba a enfriarle. Ninguna ráfaga de viento era más desapacible que él. Jamás se vio nieve que cayera tan rectamente como él iba derecho a su objeto, ni aguacero más sostenido. El mal tiempo no encontraba manera de mortificarle. Las lluvias más copiosas, la nieve, el granizo, no podían jactarse de tener sobre él más que una ventaja, la de que caían con profusión. Scrooge no conoció nunca esta palabra. Nadie lo detenía en la calle para decirle con aire de júbilo: «¿Cómo se encuentra usted, mi querido Scrooge? ¿Cuándo vendrá usted a verme?» Ningún mendigo le pedía ni la más pequeña limosna. Ningún niño le preguntaba por la hora. Nunca se vio a nadie, ya hombre, ya mujer, solicitar de él que les indicase el camino. Hasta los perros de ciego daban muestras de conocerle, y cuando le veían,
Llevaban a sus dueños al hueco de una puerta o a una callejuela retirada, meneando la cola como quien dice: «Pobre amo mío, mejor es que no veas, que no ver a ese hombre». Pero ¿qué le importaba esto a Scrooge? Precisamente era lo que quería, ir solo por el ancho camino de la existencia, tan frecuentado por la muchedumbre de los hombres, intimándoles con el aspecto de la persona, como si fuera un rótulo, que se apartasen. Esto era en Scrooge como el mejor plato para un goloso. Un día, el más notable de todos los buenos del año, la víspera de Navidad, el viejo Scrooge estaba sentado a su bufete muy entretenido en sus negocios. Hacía un frío penetrante. Reinaba la niebla. Scrooge podía oír cómo las gentes iban de un lado a otro por la calle soplándose las puntas de los dedos, respirando ruidosamente, golpeándose el cuerpo con las manos y pisando con fuerza para calentarse los pies. Las 3 de la tarde acababan de dar en los relojes de la City, y con todo casi era de noche. El día había estado muy sombrío. Las luces que brillaban en las oficinas inmediatas parecían como manchas de grasa enrojecidas, y se destacaban sobre el fondo de aquella atmósfera tan negruzca y, por decirlo así, palpable. La niebla penetraba en el interior de las casas por todos los resquicios y por los huecos de las cerraduras. Fuera había llegado su densidad a tal extremo que, si bien la calle era muy estrecha, las casas de enfrente se asemejaban a fantasmas. Al contemplar cómo aquel espeso nublado descendía cada vez más, envolviendo todos los objetos en una profunda oscuridad, se podía creer que la naturaleza trataba de establecerse allí para explotar una cervecería en grande escala. La puerta del despacho de Scrooge continuaba abierta, a fin de poder vigilar a su dependiente dentro de la pequeña y triste celdilla, a manera de sombría cisterna, donde se ocupaba en copiar cartas. La estufa de Scrooge tenía poco fuego, pero menos aún la del dependiente. Aparentaba no encerrar más que un pedazo de carbón, y el desgraciado no podía alimentarla mucho, porque en cuanto iba con el cogedor a proveerse, Scrooge, que atendía por sí a la custodia del combustible, no se recataba de manifestar a aquel infeliz que cuidase de no ponerlo en el caso de despedirle. Por este motivo, el dependiente se envolvía en su tapabocas blanco y se esforzaba en calentarse a la luz de la vela. Pero como era hombre de poquísima imaginación, sus tentativas resultaban infructuosas. «Os deseo una recogida Nochebuena, tío mío, y que Dios os conserve», gritó alegremente uno. Era la voz del sobrino de Scrooge. Que ocupado en sus combinaciones no le había visto llegar, quedó sorprendido. «Bah», dijo Scrooge. «Tonterías». Venía tan agitado el sobrino a consecuencia de su rápida marcha, en medio de aquel frío y de aquella niebla, que despedía fuego. Su rostro estaba encendido como una cereza, sus ojos chispeaban y el vaho de su aliento humeaba. «La Nochebuena, una tontería, tío mío. ¿No es esto sin duda lo que queréis decir?» «Sí, tal», dijo Scrooge. «Una regocijada Nochebuena. ¿Qué derechos asiste para estar contento? ¿Qué razón para abandonaros a unas alegrías tan ruinosas? Bastante pobres sois». «Vamos, vamos», dijo alborozadamente el sobrino. «¿En qué derechos apoyáis para estar triste? ¿En qué motivo para entregaros a esas abrumadoras cifras? Usted es bastante rico». «Bah», dijo Scrooge, que por entonces no encontraba otra contestación mejor que dar, y su «bah» fue seguido de la palabra de antes. «Tonterías». «No os pongáis de mal humor, tío mío», exclamó el sobrino. «¿Y cómo no ponerme? Cuando se vive en un mundo de locos, ¿cuál lo es este? Una regocijada Nochebuena. Váyanse al diablo todas ellas. ¿Qué es la Navidad, sino una época en que vencen muchos pagarés, y en que hay que pagarlos aunque no se tenga dinero? Un día en que os encontráis más viejo de un año, y no más rico de una hora. Un día en que después de hacer el balance de vuestras cuentas, observáis que en los 12 meses transcurridos no habéis ganado nada. Si yo pudiera obrar según pienso», continuó Scrooge con acento indignado, «todos los tontos que circulan por esas calles celebrando la Nochebuena serían puestos a cocer en su propio caldo, dentro de un perol, y enterrados con una rama de acebo atravesada por el corazón. Así, así». «Tío mío», exclamó el sobrino queriendo defender la Nochebuena. «Sobrino mío», replicó Scrooge severamente. «Podéis gozar de la Nochebuena a vuestro gusto. Dejadme celebrarla al mío». «Celebrar la Nochebuena», repitió el sobrino. «Pero si no la celebráis».
Entonces dejadme no gozarla, que os haga buen provecho. ¿Cómo os ha reportado tanta utilidad? Muchas cosas hay, lo declaro, de las que hubiera podido obtener algunas ventajas que no he obtenido, y entre otras de la Nochebuena. Pero a lo menos he considerado este día, dejando aparte el respeto debido a su sagrado nombre y a su origen divino, si es que pueden ser dejados aparte tratándose de la Nochebuena, como un hermoso día, como un día de benevolencia, de perdón, de caridad y de placer, el único del largo calendario del año en el que, según creo, todos, hombres y mujeres, parece que descubren por consentimiento unánime, parece que manifiestan sin empacho, cuantos secretos guardan en su corazón, y que ven en los individuos de inferior clase a la suya como verdaderos compañeros de viaje en el camino del sepulcro, y no otra especie de seres que se dirigen a diverso fin. Por eso, tío mío, aunque no haya depositado en mi bolsillo ni la más pequeña moneda de oro o de plata, creo que la Nochebuena me ha producido bien y que me lo producirá todavía. Por eso grito «¡Viva la Nochebuena!». El dependiente aplaudió desde su cuchitril involuntariamente, pero habiendo echado de ver en el acto la inconveniencia que había cometido, se puso a revolver el fuego y acabó de apagarlo. «Si oigo el menor ruido donde estáis», gritó Scrooge, «celebráis la Nochebuena perdiendo el empleo. En cuanto a vos», prosiguió encarándose con su sobrino, «sois verdaderamente un orador muy distinguido. Me admiro de no veros sentado en los bancos del Parlamento». «No os incomodéis, tío mío. Ea, venid a comer con nosotros mañana». Scrooge le repuso que querría verle en... Sí, verdaderamente lo dijo. Profirió la frase completa diciendo que lo querría ver mejor en... El lector acabará si le parece. «¿Pero por qué?», exclamó el sobrino. «¿Por qué?». «¿Por qué os habéis casado?», preguntó Scrooge. «Porque me enamoré». «¿Por qué os enamorasteis?», refunfuñó Scrooge, como si aquello fuera la mayor tontería después de la Nochebuena. «Buenas noches». «Pero, tío, antes de mi boda no ibais a visitarme nunca. ¿Por qué la erigís en pretexto para no ir ahora?» «Buenas noches», dijo Scrooge. «Nada deseo, nada solicito de vos. ¿Por qué no hemos de ser amigos?» «Buenas noches», dijo Scrooge. «Estoy pesaroso, verdaderamente pesaroso de veros tan resuelto. Jamás hemos tenido nada el uno contra el otro, a lo menos yo. He dado este paso en honra de la Nochebuena y conservaré mi buen humor hasta lo último. Por lo tanto, os deseo una felicísima Nochebuena». «Buenas noches», dijo Scrooge. «Y un buen principio de año». «Buenas noches». Y el sobrino abandonó el despacho sin dar la más pequeña muestra de descontento. Antes de salir a la calle se detuvo para felicitar al dependiente quien, aunque helado, sentía más calor que Scrooge, y le devolvió cordialmente la felicitación. «He aquí otro loco», murmuró Scrooge, que los estaba oyendo. «Un dependiente con 15 chelines por semana, esposa e hijos, hablando de la Nochebuena. ¡Ay, para encerrarse en un manicomio!». Aquel loco perdido, después de saludar al sobrino de Scrooge, introdujo a otras dos personas, señores de buen aspecto, de figura simpática, que se presentaron, sombrero en mano, a ver a Mr. Scrooge. «Scrooge y Marley, si no me equivoco», dijo uno de ellos consultando una lista. «¿A quién tengo el honor de hablar, a Mr. Scrooge o a Mr. Marley?» «Mr. Marley falleció hace 7 años», contestó Scrooge. «Justamente se cumplen esta noche misma». «No abrigamos la menor duda en que la generosidad de dicho señor estará dignamente representada por su socio sobreviviente», dijo uno de los caballeros presentando varios documentos que le autorizaban para postular. Y lo estaba sin duda, porque Scrooge y Marley se parecían como dos gotas de agua. Al oír la palabra generosidad, Scrooge frunció las cejas, movió la cabeza y devolvió los documentos a su dueño. «En esta alegre época del año, Mr. Scrooge», dijo el postulante tomando una pluma, «deseamos, más que en otra cualquiera, reunir algunos modestos ahorros para los pobres y necesitados que padecen terriblemente a consecuencia de lo crudo de la estación. Hay miles que carecen de lo más necesario, y cientos de miles que ni aun el más pequeño bienestar pueden permitirse». «¿No hay cárceles?», preguntó Scrooge. «Oh, muchas», contestó el postulante dejando la pluma. «¿Y los asilos no están abiertos?», prosiguió Scrooge.
Seguramente, caballero, respondió el otro. Pluguiera a Dios que no lo estuviesen. ¿Las correcciones disciplinarias y la ley de pobres rigen todavía? Preguntó Scrooge. Siempre, y se las aplica con frecuencia. Ah, temía, en vista de lo que acabáis de decirme, que por alguna circunstancia imprevista no funcionaban ya tan útiles instituciones. Me alegro de saber lo contrario, dijo Scrooge. Convencidos de que con ellas no se puede dar una satisfacción cristiana al cuerpo y al alma de muchas gentes, trabajamos algunos para reunir una pequeña cantidad con que comprar algo de carne, de cerveza y de carbón para calentarse. Nos hemos fijado en esta época porque, de todas las del año, es cuando se deja sentir con más fuerza la necesidad, en la que la abundancia causa más alegría. ¿Por cuánto queréis suscribiros? Por nada. ¿Deseáis conservar el incógnito? Lo que deseo es que me deje tranquilo. Puesto que me preguntáis lo que deseo, he aquí mi respuesta. Yo no me permito regocijarme en Nochebuena, y no quiero proporcionar a los perezosos medios para regocijarse. Contribuyo al sostenimiento de las instituciones de que os hablaba hace poco. Cuestan muy caras. Los que no se encuentren bien en otra parte pueden ir a ellas. Hay muchos a quienes no les es dado y otros que preferirían morir antes. Si prefieren morirse, harán muy bien en realizar esa idea y en disminuir el excedente de la población. Por lo demás, bien podéis dispensarme, pero no entiendo nada de semejantes cosas. Os sería facilísimo conocerlas, insinuó el postulante. No es de mi incumbencia, contestó Scrooge. Un hombre tiene suficiente con sus negocios para no ocuparse los de otros. Necesito todo mi tiempo para los míos. Buenas noches, señores. Viendo lo inútil que sería insistir, se retiraron los dos caballeros, y Scrooge volvió a su trabajo cada vez más satisfecho de su conducta, y con un humor más festivo que por lo común. A todo esto la niebla y la oscuridad se iban haciendo más densas, que se veía muchas gentes correr de un lado a otro con teas encendidas, ofreciendo sus servicios a los cocheros para andar delante de los caballos y guiarlos en su camino. La antigua torre de una iglesia, cuya vieja campana parecía que miraba curiosamente a Scrooge en su bufete a través de una ventana gótica practicada en el muro, se hizo invisible. El reloj dio las horas, las medias horas, los cuartos de hora en las nubes con vibraciones temblorosas y prolongadas, como si sus dientes hubiesen castañeteado en lo alto sobre la aterida cabeza de la campana. El frío aumentó de una manera intensa. En uno de los rincones del patio varios trabajadores, dedicados a la reparación de las cañerías del gas, habían encendido un enorme brasero, alrededor del cual estaban agrupados muchos hombres y niños haraposos, calentándose y guiñando los ojos con aire de satisfacción. El agua de la próxima fuente al manar se helaba, formando a manera de un cuadro en torno que infundía horror. En los almacenes las ramas de acebo chisporroteaban al calor de las luces de gas, y lo teñían todo con sus rojizas vislumbres. Las tiendas de volatería y de ultramarinos lucían con desusada esplendidez, cual si quisieran significar que en todo aquel lujo no tenía nada que ver el interés de la ganancia. El alcalde de Londres, en su magnífica residencia consistorial, daba órdenes a sus 50 cocineros y a sus 50 reposteros para festejar la Nochebuena como debe festejarla un alcalde, y hasta el sastrecillo remendón, a quien aquella autoridad había condenado el lunes precedente a una multa por haberlo encontrado ebrio y armando un barullo infernal en la calle, se preparaba para la comida del día siguiente, mientras que su escuálida mujer, llevando en sus brazos un no menos escuálido Rorro, se encaminaba a la carnicería para hacer sus compras. A todo esto la niebla va en aumento, el frío va en aumento, frío helador, intenso. Si a la sazón el excelente Sandustán, despreciando las armas de que por lo común se valía, hubiera pellizcado al diablo en la nariz, de seguro que le habría hecho exhalar formidables rugidos. El propietario de una nariz joven, pequeña, roída por aquel frío tan famélico como los huesos son roídos por los perros, aplicó su boca al agujero de la cerradura del despacho de Scrooge para regalarle una canción alusiva a las circunstancias. Scrooge empuñó su regla con un ademán tan enérgico que el cantante huyó, todo azorado, abandonando el agujero de la cerradura a la niebla y a la escarcha, que se introdujeron precipitadamente en el despacho, como por simpatía hacia Scrooge. A lo último llegó la hora de cerrar la oficina. Scrooge se levantó de su banqueta, lleno de mal humor,
dando así la señal de marcha al dependiente, quien lo aguardaba en su cisterna, con el sombrero puesto, después de haber apagado la luz. «Supongo que desearéis tener libre el día de mañana», dijo Scrooge. «Si lo creéis conveniente». «No me conviene, de ninguna manera. ¿Qué diríais si os retuviera el sueldo de mañana? Os creeríais perjudicado». El empleado se sonrió ligeramente. «Sin embargo», continuó Scrooge, «a mí no me consideráis como perjudicado, a pesar de que os pago un día por no hacer nada». El empleado hizo observar que aquello no tenía lugar más que una sola vez cada año. «Pobre fundamento para meter la mano en el bolsillo de un hombre todos los 25 de diciembre», dijo Scrooge, abotonándose la levita hasta el cuello. «Supongo que necesitaréis todo el día, pero confío en que me indemnizaréis pasado mañana viniendo más temprano». El dependiente lo prometió y Scrooge salió refunfuñando. El almacén quedó cerrado en un santiamén, y el dependiente, dejando colgar las dos puntas de su tapabocas hasta el borde de la chaqueta, pues no se permitía el lujo de vestir gabán, echó a todo correr en dirección a su morada para jugar a la gallina ciega. Scrooge comió en el mezquino bodegón donde lo hacía comúnmente. Después de haber leído todos los periódicos y ocupado el resto de la noche en recorrer su libro de cuentas, se dirigió a su casa para acostarse. Residía en la misma habitación que su antiguo asociado, compuesta de una hilera de aposentos oscuros, los cuales formaban parte de un antiguo y sombrío edificio, situado a la extremidad de una callejuela, de la que se despegaba tanto que no parecía sino que, habiendo ido a encajarse allí en su juventud, jugando al escondite con otras casas, no había sabido después encontrar el camino para volverse. Era un edificio antiguo y muy triste porque nadie vivía en él, exceptuando Scrooge. Los otros compartimientos de la casa servían para despachos o almacenes. El patio era tan oscuro que, sin embargo de conocerlo perfectamente Scrooge, se vio precisado a andar a tientas. La niebla y la escarcha cubrían de tal modo el añoso y sombrío portón de la casa, que semejaba la morada del genio del invierno, residente allí y absorbido en sus tristes meditaciones. La verdad es que el aldabón no ofrecía nada de especial, sino que era muy grande. La verdad es, repito, que Scrooge lo había visto por la mañana y por la tarde, todos los días, desde que habitaba en aquel edificio, y que en cuanto a eso que llaman imaginación, poseía tan poca como cualquier otro vecino de la City. Incluso, aunque sea temerario decirlo, sus individuos de ayuntamiento. Es indispensable, además, tener en cuenta que Scrooge no había pensado, ni una sola vez, en Marley después del fallecimiento de su socio, ocurrido 7 años antes, excepto aquella tarde. Ahora que me diga alguien, si sabe, cómo fue que Scrooge, en el momento de introducir la llave en la cerradura, vio en el aldabón, y esto sin pronunciar ningún conjuro, no un aldabón, sino la figura de Marley. Sí, indudablemente, la misma figura de Marley. Y no era una sombra invisible como la de los demás objetos del patio, sino que parecía estar rodeada de un fulgor siniestro, semejante al de un salmón podrido y guardado en un lugar oscuro. Su expresión no tenía nada que significase ira o ferocidad, pero miraba a Scrooge, como Marley solía hacerlo, con sus anteojos de espectro levantados sobre su frente de aparecido. La cabellera se agitaba de una manera singular, como movida por un soplo o vapor cálido, y aunque tenía los ojos desmesuradamente abiertos, los conservaba inmóviles. Esta circunstancia y el color lívido de la figura la hacían horrorosa, pero el horror que experimentaba Scrooge a la vista de ella no era consecuencia de la figura, sino que procedía de él mismo, no de la expresión del rostro del aparecido. Así que se hubo fijado más atentamente, no vio más que un aldabón. Decir que no se estremeció o que su sangre no sufrió una sacudida terrible, como no la había sentido desde la infancia, sería faltar a la verdad, pero se sobrepuso, empuñó otra vez la llave, le dio vuelta con movimiento brusco, entró y encendió la vela. Estuvo un momento indeciso antes de cerrar la puerta, y por precaución miró detrás de ella, como si temiera ver de nuevo a Marley con su larga coleta, adelantándose por el vestíbulo, pero nada encontró, fuera de los tornillos que sujetaban el aldabón a la madera. «¡Bah, bah!», exclamó más tranquilo, y cerró con ímpetu. El estruendo retumbó en toda la casa al igual que un trueno. Las habitaciones superiores y los toneles que el almacenista de vinos guardaba en sus bodegas produjeron un sonido particular como tomando parte en aquel concierto de ecos. Scrooge no era hombre a quien asustaran los ecos. Cerró sólidamente la puerta, cruzó el vestíbulo
y subió la escalera cuidando al paso de apretar bien la vela. Habláis algunas veces de las anchurosas escaleras de los edificios antiguos, en los cuales cabe perfectamente una carroza arrastrada por 6 caballos, pero os aseguro que la de Scrooge era mayor, porque había capacidad en ella para contener un carruaje fúnebre subiéndolo cruzado con las portezuelas mirando a los tramos de la escalera y la lanza tocando al muro. Empresa fácil, pues quedaba espacio para más. Sin duda se le figuró por eso a Scrooge, que veía andar delante de él en la oscuridad un cortejo fúnebre. Con una media docena de farolas de gas no hubiera habido suficiente para iluminar el vestíbulo. Ya podéis figuraros la claridad que habría con la vela de Scrooge. Él continuaba su ascensión sin cuidarse de nada ya. La oscuridad es muy barata, y por eso Scrooge la quería mucho. Pero antes de cerrar la pesada puerta de su habitación, reconoció los aposentos de ésta para ver si todo se hallaba en orden. ¿Acaso adoptó tal precaución, acordándose ligeramente de la inquietud que la misteriosa figura le había causado? El salón, la alcoba, los departamentos de desahogo, todo estaba en orden. Nadie había debajo de la mesa, nadie en el sofá. En el fogón lucía un mísero fuego. La cuchara y la taza estaban ya dispuestas, y sobre las ascuas un perolillo con agua de avena, porque Scrooge padecía un constipado de cabeza. A nadie encontró debajo de la cama, a nadie en su gabinete, a nadie dentro de la bata que estaba, en forma sospechosa, pendiente de un clavo. Completamente tranquilo ya, Scrooge cerró la puerta con doble vuelta, precaución que no tomaba nunca, y asegurado contra toda sorpresa, se quitó la corbata, se puso la bata, las zapatillas y el gorro de dormir, y se sentó delante del fuego para tomar el cocimiento de avena. El fuego era positivamente mísero, tan mísero que no servía para nada en una noche como aquella. Scrooge se vio precisado a aproximarse mucho a él, a cobijarlo, digámoslo así, para experimentar alguna sensación de calor. El cuerpo de fogón construido hacía mucho tiempo, por algún fabricante holandés, estaba recubierto de azulejos flamencos donde se veían representadas escenas de la Sagrada Escritura. Había Abel y Caín, hijos de Faraón, reinas de Saba, ángeles bajando del cielo sobre nubes que se parecían a lechos de pluma, Abraham, Baltasar, apóstoles embarcándose en esquifes a modo de salseras, cientos de figuras capaces de distraer la imaginación de Scrooge, y sin embargo, el rostro de Marley sobrepujaba a todo. Si cada uno de aquellos azulejos hubiera empezado por tener las figuras borradas y la facultad de imprimir en su superficie algo de los pensamientos sueltos de Scrooge, cada azulejo habría representado la cabeza del viejo Marley. «¡Necedades!», dijo Scrooge, y dio a recorrer la habitación. Después de algunas vueltas se sentó. Como tenía la cabeza echada hacia atrás, sobre el respaldo de la butaca, sus ojos se detuvieron, por casualidad, en una campanilla que ya no servía, suspendida del techo y que comunicaba con el último piso del edificio, para un objeto desconocido. Con la mayor sorpresa, con inexplicable terror, observó Scrooge que ver la campanilla y ponerse ésta en movimiento fue todo uno. Al principio se balanceaba suavemente, tanto que apenas producía sonido, pero muy luego aumentó éste considerablemente, y todas las campanillas de la casa acompañaron a la primera. La puerta de la bodega se abrió de repente con un estruendo, y Scrooge oyó aquel ruido con más claridad en los pisos de abajo. Luego, subiendo por las escaleras, y seguidamente aproximándose directamente hacia su puerta. «¡Siguen siendo tonterías!», dijo Scrooge. «No me lo puedo creer». No obstante, se le demudó el color cuando, sin pausa, aquello atravesó la pesada puerta y se quedó en la habitación ante sus ojos. Cuando estaba entrando, las mortecinas llamas saltaron como si exclamasen: «¡Le conocemos! ¡Es el fantasma de Marley!», y volvieron a decaer. El mismo rostro, el mismísimo, Marley como siempre, con su coleta, chaleco, calzas y botas, las borlas de las botas tiesas y erectas, al igual que la coleta, los faldones de la levita y los cabellos. La cadena que arrastraba la ceñía por medio cuerpo. Era larga y se le enroscaba como una cola. Estaba hecha, Scrooge la observó atentamente, con arquillas para dinero, llaves, candados, libros de contabilidad, escrituras de compraventa y pesadas talegas de acero. Su cuerpo era tan transparente que al observarlo y mirar a través de su chaleco, Scrooge podía ver los 2 botones de la espalda de la levita. Scrooge había oído decir frecuentemente que Marley no tenía entrañas, pero nunca se lo había creído hasta ahora. No, ni siquiera ahora se lo creía.
Aunque miraba al fantasma de arriba abajo y lo veía de pie ante él, aunque percibía el escalofriante influjo de sus ojos, mortalmente fríos, aunque observó incluso la textura del paño doblado que le marcaba la cara, desde la barbilla hasta la cabeza, envoltura que no había notado antes, aún seguía incrédulo y luchaba contra sus propios sentidos. «¿Qué significa esto?», dijo Scrooge, cáustico y frío como nunca. «¿Qué se lo ha perdido aquí?». «Mucho», era la voz de Marley, sin la menor duda. «¿Quién eres tú?». «Pregúntame quién fui». «Pues, ¿quién fuiste?», dijo Scrooge alzando la voz. «Eres puntilloso, como una sombra». Iba a decir, para ser unas sombras, pero le pareció más apropiado lo otro. «En vida yo fui tu socio, Jacob Marley». ¿Puedes sentarte?», preguntó Scrooge, mirándole dubitativamente. «Sí, puedo». «Entonces hazlo». Scrooge había formulado la pregunta porque no sabía si un fantasma tan transparente podía estar en condiciones de tomar asiento. Presentía que, en caso de que le resultara imposible, tal vez se haría necesaria una explicación embarazosa. Pero el fantasma se sentó al otro lado de la chimenea como si estuviera acostumbrado. «Tú no crees en mí», observó el fantasma. «No, yo no», dijo Scrooge. «¿Qué otra demostración quieres de mi existencia, además de la de tus sentidos?» «No lo sé», dijo Scrooge. «¿Por qué dudas de tus sentidos?» «¿Por qué?», dijo Scrooge. «Cualquier cosa les afecta. Un ligero desarreglo intestinal les hace tramposos. Puede que tú seas un trocito de carne indigestada, o un chorrito de mostaza, una migaja de queso, un fragmento de patata medio cruda. Hay en ti más salsa de carne que carne de tumba, seas quien seas». Scrooge no tenía mucha costumbre de hacer chistes, y en modo alguno se sentía gracioso entonces. La verdad es que intentaba estar ingenioso para distraerse y dominar el terror que le invadía. La voz del espectro le removía hasta la médula de los huesos. Scrooge presentía que iba a desmoronarse si seguía sentado en silencio, sin apartar la mirada de aquellos ojos inmóviles, vítreos. También había algo muy espantoso en el halo infernal que envolvía al espectro. Scrooge no podía verlo, pero se notaba claramente, pues aunque el fantasma estaba sentado en perfecta inmovilidad, su cabello, faldones y borlas seguían agitándose como por el vapor caliente de un horno. «¿Ves este palillo de dientes?», dijo Scrooge volviendo con rapidez a la carga por el motivo ya señalado, y deseando apartar de sí, aunque fuera tan solo un segundo, la petrificada mirada de la aparición. «Lo veo», replicó el fantasma. «No lo estás mirando», dijo Scrooge. «Pero lo veo», dijo el fantasma. «De todos modos». «Bueno», prosiguió Scrooge, «solo tengo que tragármelo, y el resto de mis días me veré perseguido por una legión de diablos, todos de mi propia creación. Tonterías. Eso es lo que te digo. Tonterías». En ese momento el espíritu lanzó un espeluznante quejido y sacudió la cadena con un ruido tan lúgubre y aterrador que Scrooge tuvo que agarrarse a los brazos del sillón para no caer desvanecido. Pero el espanto fue todavía mayor cuando al quitar el fantasma la venda que enmarcaba su rostro, como si dentro de la casa le sofocara el calor, se le desmoronó la mandíbula inferior sobre el pecho. Scrooge cayó de rodillas y con manos entrelazadas imploró ante él. «¡Piedad!», exclamó. «¡Horrenda aparición! ¿Por qué me atormentas?». «Materialista», replicó el fantasma. «¿Crees o no crees en mí?». «Sí, sí», dijo Scrooge, «por fuerza. Pero ¿por qué los espíritus deambulan por la tierra y por qué tienen que aparecerse a mí?». «Está ordenado para cada uno de los hombres que el espíritu que habita en él se acerque a sus congéneres humanos y se mueva con ellos a lo largo y a lo ancho, y si ese espíritu no lo hace en vida, será condenado a hacerlo tras la muerte. Quedará sentenciado a vagar por el mundo, ¡ay de mí!, y ser testigo de situaciones en las que ahora no puede participar, aunque en vida debió haberlo hecho para procurar felicidad». El espectro volvió a lanzar otro alarido, sacudió la cadena y retorció con desesperación sus manos espectrales. «¡Estás encadenado!», dijo Scrooge tembloroso. «Cuéntame por qué». «Arrastro la cadena que en vida me forjé», repuso el fantasma. «Yo la hice,
Eslabón a eslabón, yarda a yarda. Por mi propia voluntad me la ceñí y por mi propia voluntad la llevo. ¿Te resulta extraño el modelo? Scrooge cada vez temblaba más. «O ya conoces», prosiguió el fantasma, «el peso y la longitud de la apretada espiral que tú mismo arrastras. Hace 7 navidades ya era tan pesada y tan larga como esta. Desde entonces has trabajado en ella aún más. Tienes una cadena impresionante». Scrooge miró de reojo a su alrededor como si esperase encontrarse rodeado por 50 o 60 brazas de cadenas, pero no vio nada. «Jacob», dijo implorante, «querido Jacob Marley, cuéntame más. Dime algo tranquilizador, Jacob». «No puedo», contestó el fantasma. «Eso tiene que venir de otras regiones, Ebenezer Scrooge, y son otros ministros los que lo aplican a otra clase de personas. Tampoco puedo decirte todo lo que quisiera. Solo un poquito más me está permitido. Yo no tengo reposo, no puedo quedarme en ninguna parte, no puedo demorarme. Mi espíritu nunca salió de nuestra contaduría. Óyeme bien. En vida mi espíritu jamás se aventuró más allá de los mezquinos límites de nuestro tugurio de cambistas. Y ahora me esperan jornadas agotadoras». Siempre que se ponía meditabundo, Scrooge tenía la costumbre de meter las manos en los bolsillos de los pantalones. Así lo hizo ahora, pero sin alzar la mirada y sin ponerse en pie, mientras ponderaba las palabras del fantasma. «Has debido estar un poco torpe, Jacob», comentó Scrooge con tono de negociante profesional, aunque con humildad y deferencia. «¿Torpe?», repitió el fantasma. «7 años muerto», musitó Scrooge. «¿Y viajando todo el tiempo?» «Todo el tiempo», dijo el fantasma, «sin descanso, sin paz, con la incesante tortura de los remordimientos». «Viajaba rápido», dijo Scrooge. «En alas del viento», contestó el fantasma. «Has debido pasar por encima de muchos terrenos en 7 años», dijo Scrooge. Al oír esto el fantasma dio otro alarido y restalló la cadena en el silencio de muerte de la noche, con tal estrépito que la patrulla nocturna habría tenido toda la razón si le hubiera denunciado por escándalo público. «Oh, cautivo, preso, arrojado», gimió el fantasma, «sin saber que son necesarios años y años de incesante labor de criaturas inmortales para que esta tierra entre en la eternidad, después de haber hecho en ella todo el bien que sea posible, sin saber que todo espíritu cristiano, actuando caritativamente en su pequeña esfera, sea la que sea, se encontrará con que su vida mortal es demasiado breve para sus grandes posibilidades de servicio, sin saber que ninguna clase de arrepentimiento podrá enmendar la oportunidad perdida en vida. Y ese fui yo. ¡Ay, eso me sucedió! «Pero tú siempre fuiste un buen hombre de negocios, Jacob», balbuceó Scrooge, que ahora empezaba a aplicarse el cuento. «¿Negocios?», exclamó el fantasma entrelazando otra vez las manos. «El género humano era asunto mío. El bienestar general era negocio mío. La caridad, compasión, paciencia y benevolencia eran todas de mi incumbencia. Las relaciones comerciales no eran más que una gota de agua en el anchuroso océano de mis asuntos». Levantó la cadena con el brazo extendida, como si ella fuera la causa de su irreparable dolor, y la tiró con violencia contra el suelo. «En esta época del año es cuando sufro más», dijo el espectro. «¿Por qué habré andado entre la multitud de mis semejantes con la mirada baja, sin alzar nunca mis ojos hacia esa bendita estrella que guió a los santos reyes hasta el humilde portal, como si no existieran hogares a los que me hubiera podido conducir su luz?» Al oír al espectro expresarse en aquellos términos, Scrooge se sentía sumamente acongojado y empezó a temblar como una hoja. «Escúchame», exclamó el fantasma, «mi tiempo se acaba». «Lo haré», dijo Scrooge, «pero no seas cruel. No te pongas poético, Jacob, te lo suplico». «No podría decirte cómo me aparezco ante ti de manera visible, pero he estado sentado a tu lado, invisible, durante días y días». No era una idea muy agradable. Scrooge se estremeció y enjugó el sudor de su frente. «Y no es una parte ligera de mi penitencia», prosiguió el fantasma. «Esta noche estoy aquí para advertirte que aún te queda una oportunidad para escapar a un destino como el mío. Una oportunidad, una esperanza que yo te he conseguido, Ebenezer». «Siempre fuiste un buen amigo», dijo Scrooge. «Gracias». «Vas a ser hechizado por 3 espíritus»,
continuó el fantasma. El semblante de Scrooge se quedó tan desencajado como el del fantasma. —¿Era eso la oportunidad y la esperanza que mencionaste, Jacob? —preguntó con voz quebrada. —Lo es. Yo casi estoy pensando que mejor no —dijo Scrooge. —Sin esas visitas —dijo el fantasma—, no tendrás esperanza de evitar un destino como el mío. El primero vendrá mañana, cuando las campanas den la 1. —¿No podrían venir los 3 y acabar de una vez, Jacob? —insinuó Scrooge. —Espera el segundo a la noche siguiente a la misma hora, el tercero a la siguiente noche, cuando se extinga la vibración de la última campanada de las 12. No volverás a verme, y por la cuenta que te sigue, recuerda todo lo que ha sucedido entre nosotros. Tras pronunciar estas palabras, el espectro recogió el pañuelo de encima de la mesa y se lo volvió a enrollar bajo la mandíbula, tal como lo tenía antes. Scrooge supo que así lo había hecho por el sonido de los dientes al chocar cuando el vendaje volvió a juntar las mandíbulas. Se atrevió a levantar la mirada otra vez y se encontró con el visitante sobrenatural encarándole en actitud erguida, con la cadena enroscada al brazo. La aparición se alejó retrocediendo, y a cada paso que daba, la ventana se iba abriendo poco a poco, de manera que al llegar el espectro estaba abierta de par en par. Le hizo señas a Scrooge para que se aproximase, y éste así lo hizo. Cuando estaba a 2 pasos de distancia, el fantasma de Marley levantó la mano para advertirle que no siguiera acercándose. Scrooge se detuvo. Se detuvo más por miedo y sorpresa que por obediencia. Nada más levantar la mano comenzaron a oírse extraños ruidos, sonidos incoherentes de lamentación y pesar, quejidos de indecible arrepentimiento y compunción. El espectro, tras escuchar por un momento, se unió al macabro gorigori y salió flotando hacia la negra y siniestra noche. Scrooge continuó hacia la ventana con desesperada curiosidad. Se asomó. Por el aire se movían sin descanso, de un lado a otro, numerosísimos fantasmas que gemían al pasar. Todos llevaban cadenas como las del fantasma de Marley. Unos cuantos, tal vez gobiernos culpables, iban encadenados en grupo. Ninguno estaba libre de cadenas. Scrooge había conocido en vida muchos de ellos. Había tenido bastante relación con un viejo fantasma que llevaba un chaleco blanco y una monstruosa caja de caudales atada al tobillo, que lloraba compungido porque le era imposible auxiliar a una desdichada mujer con su hijito, a la que estaba viendo allá abajo, apoyada en el quicio de la puerta. Claramente se percibía que el tormento de todos ellos consistía en que deseaban intervenir, para bien, en situaciones humanas, pero habían perdido para siempre la capacidad de hacerlo. Scrooge no sabría decir si aquellas criaturas se disolvían en la niebla o si la niebla les ocultó, pero ellos y sus voces espectrales desaparecieron a la vez. La noche volvió a ser como cuando él llegó a su casa. Cerró la ventana y examinó la puerta que había cruzado el fantasma. Seguía con el doble cierre que había echado con sus propias manos, y los cerrojos estaban intactos. Intentó decir «tonterías», pero se quedó en la primera sílaba. Estaba extenuado, y, ya sea por las emociones vividas, las fatigas del día, los atisbos del mundo invisible, la sombría conversación con el fantasma o lo tardío de la hora, se fue directamente a la cama, sin desvestirse, y se quedó dormido al instante.